Hola a todos, muy buenas noches, buena tarde, noche ya. Y bueno, pues es un gusto estar aquí nuevamente con estos institutos con los que he colaborado desde hace mucho tiempo. Agradezco mucho la invitación para hablar de un tema tan importante, sobre todo hoy en día. Hoy en día donde es innegable que hay una judicatura nueva en el país y cierta curva de aprendizaje que probablemente pensábamos que ya habíamos resuelto y aún así teníamos muchos pendientes, hoy hemos vuelto a, a los primeros metros de esa curva para comenzar nuevamente a explicar pues muchos temas que probablemente habíamos considerado ya resueltos. El tema que hoy los institutos ponen sobre la mesa es de la mayor relevancia. ¿Qué hace que un juez vincule o no a proceso? ¿Cuáles son los principales errores que existen al respecto? Bueno, pues en principio yo quisiera comenzar por derribar una serie de mitos. Me propongo con todos ustedes que a lo largo de esta charla de hora y media derribemos mitos. Muchos mitos que nos hemos creado repitiendo frases que escuchamos en audiencias o en los cursos, pero que si reflexionamos sobre ellos y sobre todo buscamos su fuente, vamos a encontrar que en realidad no tienen respaldo jurídico alguno, pero que al decirlos una y otra vez en audiencia se han reproducido al grado de que ya consideramos que efectivamente existen, es decir, esa mitología nos hemos conducido conforme a una mitología más que a un aspecto técnico, científico de nuestra práctica. Y hay un llamado que siempre hago a mis alumnos. Aquí son muchísimas personas a las que nos estamos dirigiendo el día de hoy. Hay muchas personas a las que no tengo el gusto de conocer y con quienes no hemos convivido, pero siempre hago lo siguiente, y quienes me conocen lo saben. Yo los invito a ustedes a que seamos hombres y mujeres de ciencia, porque los abogados hombres somos hombres y mujeres de creencias. En realidad manejamos la práctica del derecho conforme a nuestros usos y costumbres, como los pueblos indígenas, porque nosotros, el código dirá algo, la jurisprudencia dirá otra cosa, pero nosotros en audiencia lo hacemos así. Ah, y lo hacemos así aquí en Estado de México, en Ciudad de México lo hacen de esta otra manera, en Chihuahua de esta otra, cuando señores tenemos un solo código, un código nacional. Código nacional que fue creado con el propósito de que hubiera una práctica unificada y sin embargo, nuestra idiosincrasia se impone ante todo, nuestra cultura mexicana se impone ante todo y tenemos prácticas distintas del derecho, al grado de que si ustedes hacen este ejercicio y se han presentado a litigar en otras demarcaciones geográficas, se van a dar cuenta que pues hay muchas cosas con las que nos encontramos como obstáculos porque no las considerábamos, dado que por costumbre se llevan así. Incluso como por ejemplo estos famosos registros de los que se habla. ¿Está usted registrado ante el Tribunal Superior de Justicia de aquí, de la ciudad de Chiconcuac? No. Ah, no puede litigar. Los jueces aquí tienen el criterio. Oiga, pero es que, ¿cuál es el criterio? La jurisprudencia tal y tal. Y fíjense, interpretamos unas tesis que las tesis no tienen valor normativo alguno, como en la ocasión de José Alfredo, no valen nada. Las tesis son resúmenes, fichas informativas de criterios para difundirlos y para ayudar a localizarlos. Lo que valen son las sentencias. Y en las sentencias de esos criterios, la Corte dijo, de la manera en la que se prefiera, de forma enunciativa, más no limitativa, lo que debe hacer el abogado es acreditar ante el personal de la sala que es licenciado en Derecho. Y el personal de la sala debe buscar en los registros de profesiones que es licenciado en Derecho. Ah, pero nosotros decimos que la Corte dijo que hay que estar registrado ante los sistemas administrativos de diversos lugares y si no, no puedes litigar. ¿Y saben qué es lo peor? Compañeros jueces de distrito conceden amparos leyendo sesgadamente tesis. Entonces les digo, la verdad es que esta plática es para que hagamos una reflexión al respecto. Y vamos a situarnos entonces en esta fase
del proceso penal acusatorio, que es la vinculación a proceso. Y uno de los principales problemas por los cuales está generando afectación a derechos humanos la vinculación a proceso es porque hemos perdido de vista cuál es su objetivo. La vinculación a proceso, no sé si lo saben ustedes, pero cuando se estaba diseñando el proceso penal acusatorio, se estableció como una figura que existiera únicamente en los casos de delitos de prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque la vinculación iba a tener consigo aparejada una prisión. Entonces, como la sola vinculación a proceso, más bien el solo estar dentro de un proceso iba a generar que estuvieras en situación de prisión, pues entonces se estableció que se hiciera un análisis de delito y responsabilidad con cierto estándar, ya vamos a hablar de eso también, para que hubiera una verificación de que cuando menos había un mérito de la investigación por la consecuencia difícil que iba a existir. Pero finalmente es una figura que se quedó para todo. Sin embargo, es una figura que ustedes no me podrán dejar mentir que en la práctica es una figura que básicamente se ha vuelto un formalismo, algo que está de adorno, porque se está vinculando por todo y por nada. Por todo y por nada, con frases como, por ejemplo, es que el estándar es mínimo, es que el estándar es bajito, es que el estándar es de mera probabilidad. ¿Y saben qué es lo peor que decimos? Es que ya la corte dijo que el estándar es mínimo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a los que veo en pantalla que el estándar es mínimo y que la corte lo dijo? La corte nunca dijo que el estándar sea mínimo. Lo reto aquí a cualquier persona que está atendiendo la plática que me diga, lo dijo en esta sentencia la corte. No lo dijo, pero todos decimos que la corte dijo que el estándar es mínimo. Y de una vez les doy un tip. Cuando alguien usa esa frase en audiencia es porque no tiene lo suficiente para que se vincule y bajo esta fórmula que termina siendo un recurso, una muletilla, eh, pide que haya vinculación. Si ustedes escuchan a un fiscal ante una réplica o dúplica decir, su señoría, pero es que finalmente el estándar es de mera probabilidad, el estándar es mínimo, es porque no tiene lo suficiente, porque le opusieron suficientes argumentos para no vincular, pero dice, pero usted vincule porque puede vincular con lo que yo le dije. Ese es el subtítulo verdadero que subyace bajo la frase, el estándar es mínimo. Y el fiscal que acude a este recurso es porque no tiene elementos, porque si los tienes no necesitas acudir a decir, es que el estándar es mínimo, es que es de mera probabilidad, usted hágalo y ya después vemos en la complementaria. Cuando el juez lo utiliza es porque ese juez no tenía, no encuentra suficientes elementos, pero se escuda en la frase, es que el estándar es mínimo. Señores, cuando hay elementos para vincular, no se tiene por qué utilizar este recurso que se dan cuenta tiene que ver con los usos y costumbres que hemos desarrollado en la práctica del proceso penal acusatorio, porque nunca dijo la Corte que el estándar sea mínimo, que sea bajito, que sea chiquito, que sea de mera probabilidad, etcétera. Entonces, ese es el primer punto. ¿Dónde habló la Corte de algo relacionado con el tema, pero que no tiene que ver con eso? En la contradicción de tesis 87-2016 de la primera sala. Pero ahí la Corte lo que quiso hacer en realidad fue resolver una problemática que se comenzó a dar en las primeras eh, expresiones del sistema acusatorio mexicano. Como nosotros, abogados, tenemos una visión formalista, positivista, extrema del derecho, nosotros es como el código dice, el código no dice, ¿verdad? También lo escuchamos mucho en audiencia. Es que el código dice, su señoría, es que el código no dice, su señoría. En un sistema adversarial no se actúa conforme a un código. No quiero expresar una opinión equívoca.
En los sistemas inquisitivos se actuaba solo conforme a lo que decía el código, porque a lo largo del tiempo se desarrollaron series de reglas detalladas conforme a las cuales se actuaba. En un sistema acusatorio se actúa a través de principios. Algo puede estar o no previsto en el código y uno actuar incluso distinto a lo que diga el código o sin que lo diga el código, siempre y cuando uno esté actuando bajo el principio de contradicción, inmediación, concentración, etcétera. Si lo que hice no viola estos principios, no hay ninguna afectación, aunque el código no diga que yo puedo hacer lo que dije o que yo puedo hacer lo que hice o decir lo que dije o como juez resolver lo que resolví, siempre y cuando no afecte a un principio o a un derecho. Así es la visión con la que se actúa aquí. Pero como nosotros siempre hemos tenido una visión formalista del derecho, en el sistema anterior desarrollamos una práctica del derecho penal en la que cuando se emitía una resolución en materia penal, orden de aprehensión, auto formal, prisión, sentencia, se ponía, los elementos del delito son uno, 2, 3 y 4, ¿verdad? Objetivos, normativos y subjetivos. Y el elemento uno se acredita con el elemento 2 y repetíamos evidencia del elemento uno para decir con la nueva del elemento 2 y luego el elemento 3 también tenía evidencia de los elementos uno y 2 más otra nueva. Al grado de ese formalismo en el que incluso en juzgados de distrito se concedía el amparo contra formal prisión si el juez no había seguido esa metodología de decir el delito es tal, los elementos son uno 2 3 y 4 y se acreditan así. Cuando inicia el sistema acusatorio, muchos jueces comenzaron a vincular a proceso sin esta metodología y comenzaron a concederse amparos, diciendo que el juez había violado derechos, había violado la motivación, la fundamentación, porque no dijo que el delito tenía los siguientes elementos y que por tanto el uno, el 2 y el 3 se consideraban justificados de tal manera. Había tribunales que decían, no, no es necesario que se haga porque eso era el cuerpo del delito y confundíamos figuras, tratábamos de encontrar esa cuadratura porque nos movieron el piso completamente a los abogados mexicanos. La Corte resuelve esta contradicción en la contradicción de tesis 87-2016. Y básicamente, ¿qué resuelve la Corte? Con la metodología que el juez decida usar. Lo importante es que haya un hecho que la ley señala como delito y que ese hecho, en este caso, se pueda establecer a través de elementos probatorios llamados datos de prueba. Ya sea que tú pongas elemento uno, 2 y 3 o que en tu argumentación se advierta que estás haciendo alusión a que el hecho manifestado por el fiscal a través de los datos de prueba se consideró que se puede establecer y que ese hecho encuadra en lo que la ley considera como delito de portación de arma, de privación de la vida, etcétera, etcétera. Finalmente, entonces, ¿qué? ¿Se tienen que atender a los elementos uno, 2, 3 y 4? Sí, siempre. ¿Objetivos normativos y subjetivos? Sí, siempre. Oiga, juez, pero es que eso es cuerpo del delito. Cuerpo del delito era una figura que se creó en el sistema anterior, era un constructo jurídico que según los códigos definían de alguna manera, algunos códigos decían son los elementos objetivos y normativos, otros decían son los objetivos normativos y subjetivos si los contiene el tipo penal. Pero eso no significa que cuando hoy atendamos a los elementos objetivos, normativos y subjetivos, ahorita voy a explicar a qué me refiero con esto, estemos hablando de cuerpo del delito. No, estamos hablando, fíjense de esto, de un hecho que la ley considera como delito. Porque puedo hacer una pregunta. Aquí veo en pantalla a Sergio, a Albores, a Sergio, a Víctor Hugo, a Leonardo, a Carmen, a César y a Karen. Y nada más quiero que me digan sí o no. ¿Portar un arma de fuego en México es delito? ¿Poseer droga en México es delito? Víctor es el único que dice que no. Es delito portar un arma sin licencia.
Es delito poseer droga si excede para tu consumo o si no tienes la autorización de la autoridad. Entonces, ¿se dan cuenta cómo tendemos que atender a lo que la ley establece como delito? Porque la ley no pena poseer armas, es poseer armas sin la licencia o autorización correspondiente. ¿Y qué estamos haciendo? Atender a lo que la ley establece como delito. Por eso, señores, el concepto, que aquí viene otra problemática, por favor, comprometámonos a derribar mitos. Anótenlo y hagámonos tazas y playeras al terminar esta clase con las frases que vamos a ir derribando en mitos, esta mitología con la que vamos a romper. Aquí viene otro problema. Usamos conceptos que no existen ni en la Constitución ni en el Código Nacional. ¿Quién de ustedes ha escuchado hecho con apariencia de delito? Búsquenlo en el Código, búsquenlo en la Constitución. No existe. No existe. Ah, pero sí, ¿saben dónde sí existe? En las salas penales del país, porque somos de usos y costumbres. Pero ¿saben qué? Yo les podría preguntar si yo parezco serio y responsable. ¿Parezco serio y responsable? ¿Soy serio y responsable? ¿Son las mismas preguntas? Ahí sí ya no sé, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que un hecho tenga apariencia de delito a que un hecho esté señalado en la ley como delito. Y les pongo un ejemplo. Una persona puede ir conduciendo un vehículo y en un retén, bajo los niveles de contacto correctos a los que estableció la Corte en el ADR 1596-2014, etcétera, bajo un control preventivo provisional adecuado, es revisado en su vehículo y ¿qué creen que tiene en su cajuela? A su novia amarrada, amordazada, y que cuando la policía abre la cajuela, ella les hace, ¿qué delito se está cometiendo ahí? Pregunto. Privación ilegal de la libertad, cuando menos, ¿cierto? Pero resulta que cuando la policía la lleva allá, le quitan la mordaza, la lleva con el Ministerio Público y dice, ¿y mi novio? ¿Quién es su novio? El del coche. Ah, la rescatamos de él. ¿Cuál rescatar? Es que la tenía usted privada de la libertad en la cajuela. No, eso hacemos nosotros, eso nos gusta. Y mañana le toca a él, dice, nos encanta. Es más, mire, pertenecemos a un grupo de Facebook donde hacemos esto. Y aquí hablamos de disponibilidad de bienes jurídicos. La libertad es un bien jurídico disponible. Yo quiero permanecer encerrado en un cuarto de mi casa todo el fin de semana y le digo a mi pareja, enciérrame. Es un bien jurídico disponible. Yo le puedo decir, lesióname y puede lesionarme. Por ejemplo, ponme un arete. Eso es una lesión porque es un bien jurídico disponible, pero no le puedo decir, mátame. Te autorizo a que me mates porque la vida es un bien jurídico indisponible. Entonces, en el caso del ejemplo, alguien puede estar haciendo eso, puede parecer delito, pero no ser delito. Por eso hay una diferencia enorme entre un hecho con apariencia de delito y un hecho que la ley señala como delito. Pero para empezar, señores, hablar de un hecho con apariencia de delito, pues te lleva a decir que vincules por un hecho con apariencia de delito cuando el 316, el 19 constitucional, el 20 constitucional, no hablan de hecho con apariencia de delito, hablan de un hecho que la ley establece como delito. ¿Estamos de acuerdo en ese aspecto? Entonces, esto me lleva a fijarme en el hecho. ¿Quién expone el hecho? El fiscal. ¿Dónde? En la imputación. ¿Qué tengo que ver? Que ese hecho se puede establecer a través de datos de prueba que le dan existencia. Y ya que digo, este hecho que el fiscal dice existe
lo puedo establecer con estos datos de prueba, me fijo si en la ley ese hecho, con todos sus elementos, está considerado como delito. Y entonces ya puedo decir que estoy ante presencia de un hecho que la ley considera como delito. Señores, ¿a qué estoy refiriéndome entonces? ¿A qué me tengo que fijar si soy fiscal, si soy juez, si soy abogado? Que el fiscal hizo alusión o que se hace alusión a un hecho, me tengo que fijar en sus elementos, llamados elementos en realidad son hechos. Por ejemplo, que él dijo que hay una conducta de portación, que esa portación se realizó respecto de un arma, que esa arma fue identificada como de uso exclusivo y que no tengo la autorización correspondiente, que es la que da la Sedena para portarla. Y debe haber evidencia, dato de prueba, que tenga justificación el primer hecho, que hubo una conducta de portación, otra, que esa portación se hizo respecto de un arma de fuego de uso exclusivo, perdón, que se identificó el arma como de uso exclusivo y que no hay licencia para portarlo. ¿Se dan cuenta? Debe haber cuando menos un elemento probatorio, en este caso dato de prueba, que le dé sustento a cada elemento que la ley señala como delito. A esto le he llamado test de vinculatoriedad. ¿Cómo hacemos un test de vinculatoriedad? ¿Qué delito dice el fiscal? Posesión de drogas. Ok, me fijo en mi tipo penal, qué elementos o hechos considera la conducta. Una conducta de posesión respecto de un narcótico, que ese narcótico no sea para consumo personal. Ah, perfecto. Entonces ya establezco los elementos y me fijo que cada uno tenga un respaldo probatorio, que es llamado dato de prueba. Siguiente mito. Su señoría, con los datos de prueba que obran en la carpeta, su señoría, con los datos de prueba que recabé, voy a recabar datos de prueba, su señoría. ¿Lo han escuchado? Los datos de prueba no obran en la carpeta. Los datos de prueba no se pueden recabar. ¿Qué obra en la carpeta? Actos de investigación que se registran por escrito y se almacenan en un folder llamado carpeta. Cuando yo hago alusión a ellos, es dato de prueba. Por ejemplo, si yo les hago una pregunta, por favor pónganme en el chat y yo les dijera, imagínense que en la carpeta tengo esta etiqueta. Su señoría, contamos con la etiqueta que dice, ¿qué dirían, por ejemplo, para hacer referencia a esta etiqueta? Pónganlo en el chat. Contamos con una etiqueta que dice, exacto, bien, por ejemplo, fíjense, dice Víctor Hugo dice Topo Chico. Sergio dice agua mineral carbonatada. Karen dice marca Topo Chico 600 mililitros. Ricardo dice Topo Chico. Leticia marca cantidad contenido. Carol, agua mineral carbonatada. Sí, pero ¿saben qué? También dice otras cosas. Dice origen natural, dice desde 1895, hecho en México. Pero lo que tú destacas, la referencia que haces al contenido de la etiqueta es dato de prueba. Es la parte que tú destacas de algo y la verbalizas. ¿Se dan cuenta que dice más que Topo Chico? Pero yo estoy haciendo lo correcto. Su señoría, contamos en la carpeta con una etiqueta que dice Topo Chico. Ese es el dato de prueba, aunque la etiqueta tenga más contenido. ¿Qué pasa con las entrevistas? Tienen más contenido del que decimos. ¿Qué pasa con los oficios que hacemos referencia en audiencia? Tienen más contenido que el que verbalizamos, pero nosotros extraemos la parte importante y la verbalizamos ante el juez. Y quiero que nos fijemos en esto en el artículo 261, párrafo primero del Código Nacional, donde se define dato de prueba.
Lo voy a poner en pantalla. Y con el ejemplo que puse de Topo Chico, leamos este artículo. Y dice, dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional. Es la referencia al contenido. ¿Se dan cuenta? Alguien de ustedes dijo Topo Chico, otro dijo Topo Chico 600 mililitros, alguien dijo agua carbonatada, y eso está bien, eso es dato de prueba. El registro tiene más información. ¿Qué recabaron? Una etiqueta, la incorporaron a su carpeta. ¿Y qué hacen en audiencia? Verbalizan la parte que consideran importante. Ah, en contradicción, la otra parte dice, sí, su señoría, pero ahí podrá decir Topo Chico, sin embargo, también dice agua carbonatada. También es dato de prueba. Se da más información de algo que obra en la carpeta como registro de investigación. Entonces, fíjense que hay una diferencia entre dato de prueba, medio de prueba y prueba. Y el dato de prueba es esa información que se verbaliza en audiencia sobre contenido que tengo en la carpeta de investigación. Por eso no es correcto que yo diga en el plazo constitucional, voy a recabar datos de prueba, su señoría, con los datos de prueba recabados, con los datos de prueba que hay en la carpeta. No. Es más, hay un artículo bonito creo que es el 203, si no me equivoco, que habla del procedimiento abreviado, que maneja muy bien este lenguaje, fíjense. Sí, es la última parte del primer párrafo del artículo 203. Fíjense qué bonita la, en el lenguaje la diferencia entre el dato de prueba y el registro de donde surge el dato de prueba. Dice, admisibilidad, estamos hablando de abreviado. En la misma audiencia, el juez de control admitirá la solicitud del Ministerio Público cuando verifique que concurran medios de convicción que corroboren la imputación, debería ser acusación, en términos de la fracción séptima tal. Esto es lo importante. Serán medios de convicción los datos de prueba que se desprendan de los registros contenidos en la carpeta. ¿Vieron que ahí hay diferencia entre dato de prueba y registro de la carpeta? Del registro de la carpeta se desprenden datos de prueba. Un segundo, por favor. ¿Ya vieron, abogados? La ley establece muy claramente que es dato de prueba. Ah, no, pero para nosotros en audiencia, dato de prueba es lo que yo digo que es lo que obra en la carpeta, es lo que recabé. ¿Se dan cuenta cuánta mitología, en qué mitología vivimos? Y por eso una cosa dice la ley, una cosa dice la jurisprudencia, otra cosa es lo que hacemos en salas de audiencia. Ahora, el dato de prueba es la materia prima que se utiliza como medio de convicción a la hora de determinar la vinculación a proceso, por regla general, porque excepcionalmente, dice el 314, en caso de prisión preventiva oficiosa, la defensa puede incorporar medios de prueba en el plazo constitucional. Entonces, por regla general se usa dato de prueba. Excepcionalmente se usa medio de prueba, pero el fiscal no puede usar medio de prueba. Bueno, claro,
Si la defensa lo incorpora y se produce prueba, obviamente el fiscal a la hora de argumentar puede decir, sí, así como también lo corroboró el testigo Tomás, vincule usted a proceso porque efectivamente portó un arma de fuego, ¿de acuerdo? Pero lo que normalmente aporta el fiscal es dato de prueba, es decir, en mi carpeta hay esta información a la que yo refiero y te digo que con esto se puede establecer que hay un hecho que la ley considera como delito. Y bueno, para poder seguir con esta idea en la que la Corte nunca dijo que el estándar sea mínimo, es la contradicción de tesis, les decía, 87-2016. Material que voy a enviarle al licenciado Jesuy, tal vez luego empiece a compartir aquí en el chat de Zoom y si me hace favor, se me hacen favor los institutos, captarlos para difundirlos a quienes están siguiéndonos en Facebook, por favor. Ya tienen la 87-2016. ¿Qué dijo la Corte en esta ejecutoria? El nuevo sistema de justicia penal cambia las exigencias para la legal apertura del periodo de investigación. Y aquí viene el cambio de estándar, fíjense, ya que no exige acreditación de cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Ahora la autovinculación solo exige contar, fíjense, con datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Finalmente tengo que fijarme en datos, evidencia, que establezcan que se ha cometido un hecho, pero ¿dónde tiene que estar ese hecho? Establecido en la ley como delito. Es decir, tiene que haber datos que establezcan que hay una conducta de portación respecto de un arma, que el arma es de uso exclusivo y que no hay licencia. ¿Están de acuerdo? Es lo mismo, pero ya no lo vas a exigir a nivel de acreditación, a nivel de prueba plena, por decirlo de alguna manera. Ok. Más adelante la Corte dice, aquí también lo dice en el párrafo, ese párrafo que les leí era el 88. En el párrafo 90 dice, es importante destacar que la diferencia entre la conformación del 19 constitucional antes y después de la reforma estriba en que en el anterior sistema resultaba necesario acreditar. Ese es el cambio de estándar, compañeros. No en los elementos del delito, sino en que antes se exigía acreditación, básicamente probar ya, un ejercicio probatorio de prueba ya, de indiscutiblemente probar que existía un hecho. Exigía acreditar cuerpo del delito y la probable responsabilidad. En contraposición, en el nuevo sistema, para vincular a una persona y someterlo a una investigación, se debe establecer. ¿Pero a partir de qué? De elementos de certidumbre. A partir de los datos referidos por el Ministerio Público, de acuerdo con el Código Nacional son datos de prueba, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. ¿Le ven alguna diferencia? Hay un hecho manifestado por el fiscal, señala evidencia que es dato de prueba, ¿y qué tengo que fijarme? Que ese hecho, con esta evidencia, efectivamente me conduce a los elementos que la ley establece como delito. Los objetivos, los normativos y los subjetivos, ¿eh? Aquí vienen ya las conclusiones en los párrafos del 100 en adelante. Y aquí dice en el párrafo 106 la Corte. Esto nos lleva a preguntarnos cómo debe hacerse el ejercicio que permita al juzgador establecer a partir de los datos de prueba
que un hecho constituye delito conforme a la ley penal. Fíjense, aunque aquí pudiéramos decir, oiga, ahí está, ya lo encontré, juez, se equivoca usted porque dice que este análisis ya no es necesario, dice la Corte, que esto se haga colmando los elementos del tipo penal. Dirían, ay, pero ¿cómo no que sí se tienen que colmar? Ahora el mandato es distinto. Solo se debe establecer que un hecho encuadra en un tipo penal. Es lo mismo, ¿se dan cuenta? El hecho tiene que encuadrar en el tipo penal. No puedo prescindir de un elemento que tenga el tipo penal que no tenga el hecho. Y aquí viene un párrafo clave. En razón de lo anterior, esta sala considera que la intensidad o profundidad del análisis que deberá hacer el juez, de acuerdo con lo previsto en el 19, para identificar si un hecho o una serie de hechos están tipificados en la ley como delito, ¿saben cuál es? El que resulte necesario de acuerdo a la metodología de resolución del juzgador. Es decir, ya no le vamos a exigir que ponga elemento uno, elemento 2, elemento 3 y elemento 4. No lo tiene que hacer como requisito formal, ¿me explico? Pero no quiere decir que en su argumentación no denote que lo dicho por el fiscal, con la evidencia que hay, puede establecerse que efectivamente están esos elementos. Nada más que ya no te lo va a exigir como un requisito que si se prescinde de él, se va a conceder el amparo. La metodología o intensidad será el que resulte necesario de acuerdo a la metodología de resolución del juzgador para satisfacer el mandato constitucional. Esto es, que permita que se establezca a partir de datos de prueba que un hecho o una serie de hechos están tipificados como delito por la ley penal. El año pasado, sí, el año pasado, la Corte emitió unas resoluciones muy importantes sobre orden de aprehensión. Como saben ustedes, en orden de aprehensión también se tiene que establecer que hay un hecho considerado por la ley como delito, ¿verdad? Artículo 141. Pues para que no nos quede duda que sí se tienen que establecer los elementos objetivos, normativos y subjetivos, fíjense este criterio de la Corte. Amparo en revisión 611-2023. Aquí la Corte dijo en el párrafo 83. Sobre esa porción normativa, esta primera sala ya se ha pronunciado con anterioridad en la contradicción de tesis 300-2019. Al respecto, se sostuvo que la necesidad de cautela presupone la carga para el Ministerio Público de justificar tal. Y luego dice, requisitos para solicitar orden de aprehensión antes de que se formule la imputación. Proponer indicios razonables sobre, vámonos al B.2. La relación de causalidad lógica, causa-efecto entre la comisión o participación y la lesión o riesgo que provocado de forma real, actual e inminente sobre el bien jurídico tutelado por el ordenamiento, que demuestre a nivel de probabilidad los elementos objetivos, normativos y subjetivos del hecho considerado por la ley como delito. Para aquellos que dicen, no, no es necesario los objetivos, los normativos, porque eso es cuerpo del delito. No, 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 no. Nunca dijo eso la Corte. Y lo aclaró el año pasado aquí. Ahí está. Hasta desde orden de aprehensión se tiene que hacer cuanto más en vinculación a proceso. Párrafo 84, inciso B, de este amparo en revisión que fue resuelto el 23 de abril de 2025. Justo hace un año, señores.
Ya lo tienen también en el chat. Vayan descargándolos a sus equipos y por favor, institutos, váyanlo cargando para compartirlo con las personas a través de Facebook o aquí en la plataforma Zoom o en los grupos donde hayan visto o hecho las inscripciones, por favor. Ok. Señores, entonces, para vincular a procesos tenemos que tener en cuenta cuáles son los elementos que la ley señala como delito, de esa conducta tipificada como delito, ver si con los datos de prueba se puede establecer esa conducta, aunque los hechos sean negativos u omisivos. Porque aquí surge otra cosa en la práctica. Su señoría, sobre la falta de licencia, sobre la falta de autorización, no tengo nada, pero el señor no ha demostrado que tenga licencia para portar arma, que tenga permiso para poseer hidrocarburo, que tenga permiso para almacenar hidrocarburo, que tenga permiso para poseer narcóticos. Por tanto, acredítelo en sentido negativo. ¿También lo han escuchado? Eso se llama reversión de carga de la prueba y no existe en nuestro sistema jurídico, no lo avala nuestra Constitución. Y específicamente la Corte, en la contradicción de tesis 383-2013, dijo, ya interpretando el Código Nacional, que al fiscal le corresponde siempre aportar elementos probatorios sobre la existencia de los elementos de la descripción típica, incluso los negativos u omisivos. Es decir, no podrá nunca vincularse a una persona si no hay evidencia sobre el elemento negativo u omisivo, sin licencia, sin autorización, sin permiso, etcétera. Y fíjense cómo el test de vinculatoriedad del que les hablé nos lleva a resolver esta problemática. A ver, fíjense, fíjense, aquí nada más que no le sé, pero o sea, no puedo hacer el dedo chiquito sin los otros dedos así, pero bueno. Si el fiscal dice que alguien portó un arma de fuego, ¿qué evidencia se presenta normalmente sobre eso? Un informe policial homologado y unas entrevistas a los policías, ¿verdad? Sobre portación de arma, sobre que eso es un arma de fuego, un dictamen en balística, ¿cierto? Alguien identifica que eso es un arma de fuego. Se clasifica que es arma de fuego por un experto, dice es de uso exclusivo, ¿cierto? ¿Y qué se hace? Se le pregunta a Sedena, oye, ¿José Antonio tiene permiso para portar un arma de fuego sin licencia? Y Sedena dice, no, no tiene, rinde un informe. Pero si no tenemos ese elemento probatorio de Cofepris sobre la droga, de Sedena sobre el arma, ¿qué nos está faltando? Un elemento probatorio respecto de un elemento de la descripción típica del hecho que la ley señala como delito. Por tanto, el test de vinculatoriedad sirve para ver si cada elemento de la descripción típica tiene correspondencia con un elemento probatorio, un medio de convicción, un dato de prueba que le dé sustento. Por eso, si no tenemos sustento sobre esto, la investigación no está lista para pedir que se vincule a proceso. Les decía que la principal problemática es que perdemos de vista la función del auto de vinculación a proceso. ¿Cuál es la función del auto de vinculación a proceso? Que un juez verifique el mérito de una investigación. ¿Para qué? Para ver si esa investigación está lista para que con ella inicie un proceso y una persona quede vinculada a ese proceso. ¿Se dan cuenta? Primero es, tu investigación tiene mérito para que yo abra un proceso en sede judicial y que una persona quede vinculada a ese proceso.
Ese es el estándar. ¿Qué pasa si tú no tienes los elementos suficientes? No se vincula. Y la vinculación significa fiscal, su investigación no está lista. El problema es que lo vemos en nuestra mente como, ay, me dijo el juez que no, me voy a la apelación, porque quiero que a fuerzas con esto se vincule. No, siempre he dicho algo, a nadie más que a la fiscalía le conviene la existencia de la figura de vinculación a proceso. Y a nadie le perjudica más que a las partes, que a la defensa y al inculpado o imputado. ¿Por qué? Porque básicamente un fiscal puede estarle preguntando a otro, imagínense que yo soy fiscal y mi compañera es la licenciada Carmen. Carmen, ¿ya estará lista mi investigación para ir a proceso? No sé qué tienes, no, pues tengo, ¿cuál es el hecho? No, pues el hecho es capturar especies en veda en la laguna de Mecoacán, Tabasco. ¿Qué estaban capturando? Camarón. Ok. ¿Qué tengo que fijarme? Ok, pues que estaban capturando una especie acuática en veda y la norma oficial dice que esa veda es en cuerpos lagunares estuarinos. Entonces, ¿qué tengo que fijarme? Si la laguna de Mecoacán es un cuerpo lagunar estuarino, ¿cierto? Entonces, ¿qué le diría yo a Carmen? Carmen, ¿tienes ya elementos probatorios sobre la acción de captura? Sí. ¿Tienes elementos probatorios sobre que lo que estaban capturando es camarón? Sí. ¿Tienes elementos probatorios sobre que lo que estaban capturando, donde lo estaban capturando, es un cuerpo lagunar estuarino? No. Ah, no estás lista todavía, Carmen. Necesitas evidencia de un perito que establezca que la laguna Mecoacán es un cuerpo lagunar estuarino. Pero si por alguna razón Carmen, la fiscal, o yo, no tenemos esta información, el juez nos va a decir, no, señor, no vinculo a proceso, porque usted me aportó un informe policial de elementos de la Guardia Nacional y sus entrevistas que establecen que se estaba llevando a cabo una acción de captura. Usted tiene informes de un biólogo o una pericial que lo que se estaba capturando es camarón azteca, que es una especie en veda. Pero yo no tengo evidencia alguna, no está usted aportando ningún dato de prueba sobre que ese lugar donde se estaba capturando es un cuerpo lagunar estuarino. Y lo exige el tipo penal ya complementado con la norma oficial mexicana. Señor, su investigación no está lista. ¿Qué hace el juez? No vincula a proceso, pero con la vinculación a proceso le está diciendo al fiscal eso. Nada más que lo vemos como, no, usted está mal, ya perdió frente a él. Y entonces se hiere el orgullo y vámonos con todo a la apelación porque yo con esto quiero que se vincule. Nosotros mismos, por insistir y no escuchar el mensaje, te falta esto, estaríamos condenando esa investigación al fracaso. La no vinculación a proceso es el momento más bonito para el fiscal porque es donde el juez le palomea la investigación y le dice, tienes lo suficiente para ir a proceso. Fíjense, si no existiera la vinculación como no existe en Chile, como no existen en otros sistemas, irías directo a imputar y a juicio. Si en juicio te falta un elemento probatorio sobre un elemento de la descripción típica, no lo puedes subsanar. Un juez diría en juicio, vinieron los elementos de la Guardia Nacional y dijeron que se estaba capturando, sí. Vinieron biólogos y dijeron que eso es camarón azteca, pero el tipo penal exige que sea en un lugar específico, en un cuerpo lagunar estuarino. Y nadie habló de eso. Señor, absuelvo. Entonces se dan cuenta cómo la vinculación a proceso a quien más favorece es al fiscal o a la fiscalía. Y por eso cuando no se vincula, se le da la oportunidad al fiscal de que recabe esta información y regrese. No me parece adecuado. Porque quien tiene la carga de la prueba y es un elemento técnico tiene que ir ya listo. Y aquí hay este tema donde el juez dice, sí, sí está listo, le falta, regrese y consígalo y vuelva. Me parece que ahí el juez, a través de esta figura, hace una función que no le es propia. Pero mientras exista la vinculación,
Señores fiscales, disfruten sus no vinculaciones, porque les están permitiendo enmendar la plana. No se casen con eso, no se peleen, no se ensañen, no vayan a la apelación para que ante todo se abra el proceso. Porque si ante la falta de un elemento se abre el proceso, cuando venga un abreviado, ¿qué? Van a querer que con lo mismo se apruebe un abreviado. Y señores, no es suficiente para sentenciar a una persona que se haya vinculado a proceso con esto. Y sobre todo, si quieren ir a juicio con esto, les va a faltar en juicio, porque no hemos comprendido la finalidad verdadera de la vinculación a proceso, que es esta calificación de mérito de la investigación. Enseguida a don Sergio le doy el uso de la voz. Otro factor es que venimos de un proceso inquisitivo y hay mucha mentalidad inquisitiva todavía en los operadores del sistema. El fiscal pidiéndole al juez que a pesar de no estar algo justificado, vincule, ponga prisión, etcétera. Y los jueces justificando cosas que los fiscales no justifican, porque tenemos una mentalidad inquisitiva todavía. Se llama mentalidad inquisitiva subyacente. Es una figura que la academia ha tratado. Subyace en nosotros, yace debajo de nosotros una mentalidad inquisitiva, que un proceso penal está construido con acciones de los operadores que favorecen a la fiscalía y desfavorecen a quien tiene la presunción de inocencia. Fíjense, les voy a poner un fragmento de una conferencia que difundí en Facebook, en Twitter hace mucho tiempo, donde se habla de esta mentalidad inquisitiva subyacente. A ver, Leticia, Karen, quienes estoy viendo en pantalla, me dicen si se escucha, por No, favor. muy curiosa no, muy dramática, ¿eh? Porque ocurre, y además suele ocurrir un límite al control de la admisibilidad. ¿Escucha? O sea, es que yo considero que esta... ahora os cuento una cosa muy curiosa. Bueno, muy curiosa no, muy dramática, a mi parecer, porque ocurre, y además suele ocurrir siempre con tribunales que deniegan medios probatorios defensivos. O sea, suele pasar siempre que hay un mayor número de inadmisión probatoria de medios defensivos que de inadmisión probatoria de medios acusatorios. Explicación, pues yo creo que la explicación también tiene un origen cultural y está muy relacionado con lo que antes José Luis también apuntaba sobre los sesgos inquisitivos de nuestro modelo procesal español, pero que no creo que seamos el único ejemplo de inquisitividad subyacente. Creo que sigue generando... O sea, Inquisitividad subyacente, ¿ya vieron? Ahí está la clave de muchos de los problemas que tenemos hoy en el proceso penal mexicano. inquisitorios siguen marcando las praxis jurisdiccionales de la mayoría de nuestros países. ¿Por qué? Pues porque responde a una tradición histórica y a unos elementos ideológicos que hacen que todavía los jueces no nos hayamos desprendido un poco de esa suerte de rol tutelador de la eficacia de la acción penal, que nos viene muy marcada por nuestro pasado muy reciente en la mayoría de los países latinoamericanos y por todavía nuestra realidad normativa española, en la que el juez de instrucción actúa como un verdadero garante de la eficacia de la acción penal. Por tanto, eso se proyecta en los estándares aplicados de admisión probatoria y también se aprecia, desgraciadamente, en ocasiones en los estándares de valoración probatoria. Pero bueno, ¿qué criterios y qué reglas disciplina la admisión?
Les voy a poner la liga ahí por si quieren ver ese fragmento. Pero ¿saben qué? De esto se ha ocupado la Corte Mexicana. A ver, Sergio, usted que quiere participar, que tiene alguna pregunta, ¿me haría favor de leer un párrafo de una sentencia? Voy a poner dos párrafos, los párrafos 85 y 86 del amparo en revisión 1118-2019. A ver si los puede ver bien, Sergio. Ah, sí, ahí viene. Ok. Sí. El juez, como rector del proceso, no debe asumir el carácter de órgano acusador ni tener un interés coadyuvante en la persecución del delito. Tampoco debe convertirse en asesor del Ministerio Público, pues su función es la de aplicar la ley penal en un marco de respeto al principio de contradicción al que tienen derecho las partes involucradas. Con base en las citadas consideraciones, el sistema procesal penal de corte acusatorio y oral debe observar inexcusablemente el principio de imparcialidad, de manera que el juzgador debe permanecer ajeno a los intereses de las partes y actuar sin favorecer indebidamente a alguna de ellas. De esta manera, la autoridad judicial tiene vedado asumir la representación o defensa de alguna de las partes. Por ende, no puede concentrar funciones de investigación, acusación o defensa. ¿Y cuántos jueces dirían, oílo? ¿No? Yo soy juez en retiro y hago esta crítica y la hice siempre, pero con todo respeto, ya había y sigue habiendo jueces, juezas, magistrados y magistradas, y sé que me están viendo y me están escuchando y sé que esto se está transmitiendo y se los digo con esa claridad, que son más fiscales que los propios fiscales que están frente a ellos. Y esos jueces están escribiendo en las páginas de la historia de la judicatura, están manchando las páginas de la historia de la judicatura, están deshonrando la toga, actuando, tutelando los intereses de la fiscalía. Y jueces y juezas, si piensas que no saben quién eres, todo mundo, todo el foro sabe quién eres. Sabe que eres el juez o jueza de línea. Saben que no tienes elementos. Saben que en ese receso saben todos qué haces, juez y jueza. No vas y acomodas tus notas, vas y pides instrucciones y eso no es ser juez. Eso lo puede hacer cualquiera. Los jueces, escúchenlo bien, no tienen superior jerárquico. Y si quieren un elemento normativo, ya lo dijo la Corte hace mucho tiempo, desde la quinta época. Lo ha dicho, las autoridades jurisdiccionales no tienen superior jerárquico. Cuando se buscaba a quién multar, cuando una junta no hacía caso y se le mandaba al superior jerárquico, si decían la junta especial tal, pues que se le mande a la junta, a la junta superior, la Corte dijo, no, las juntas son autoridades jurisdiccionales y no tienen superior jerárquico, porque es propio de la función jurisdiccional la autonomía y la independencia. Si hoy en día hay jueces y juezas, magistrados y magistradas que piden permiso antes de resolver y que tienen un superior jerárquico de hecho, es porque lo han permitido. Pero quiero que sepan que todos sabemos quiénes son, que no pasan inadvertidos y que aunque nos tengamos que poner de pie en las salas, no merecen ningún respeto de parte nuestra. No lo tienen. Afuera de las salas, lo dramático es que todo mundo platica. Ya sabes que este asunto trae línea y van a vincular. Ya sabes que el juez pidió permiso y todo mundo lo sabe. No deshonres la toga. Yo recuerdo que era importante salir y que tu personal te admirara. Nosotros admirábamos a nuestros jueces y magistrados, pero por su valentía, por su autonomía, su independencia. Hoy, juez, jueza, magistrado y magistrada, quiero que sepas
que aquel personal que está afuera sabe qué estás resolviendo y no tiene ninguna inspiración para ser como tú o como usted. Por el contrario, piénselo, reflexiónelo, porque su nombre va a quedar en la historia. Y bueno, este es el amparo en revisión 1118-2019. ¿Cuánto juez, jueza, magistrado y magistrada no está coadyuvando con el Ministerio Público y asesorándolo, violando jurisprudencia? Pero ¿saben qué? Específicamente sobre la imputación vinculación, hay argumento específico de la Corte. Contradicción de tesis 190-2019. Y miren qué dice la Corte en la contradicción de tesis 1190, perdón, 190-2019. Ya se las compartí. Vámonos a la página 37. Fíjense qué dice aquí la Corte. En su vertiente de coherencia entre imputación y el auto de vinculación, exige la necesaria correspondencia que debe concurrir entre la hipótesis fáctica que formula el actor penal, el fiscal, y la decisión a la que arriba el juez. Es decir, señores, debe haber un perfecto match entre la imputación y la vinculación. Si el fiscal imputa así y el juez vincula así, ¿ya se dieron cuenta? Aquí hay tres líneas y aquí hay cuatro. Ya no hay match, ya no hay coherencia, correlación o coherencia entre ambas. Fíjense, dice, lo cual se traduce en una exigencia dirigida al juez que le prohíbe vincular a proceso por hechos distintos, circunstancias fácticas a los que fueron señalados por el fiscal al formular imputación. Si el juez precisa hechos, cambia hechos al imputar, está violando lo que la Corte dijo en la contradicción de tesis 190. En ese sentido, los hechos materia de la imputación que formula el Ministerio Público constituyen el límite de la actividad jurisdiccional. Fíjense, ese es el límite que se pone, lo pone el propio fiscal al juez. Con sus hechos limita la actividad jurisdiccional y el juez no puede salir de esos hechos, ni siquiera para precisarlos o detallarlos, ni siquiera con el pretexto de que los datos de prueba permitieron establecer este día que no dijo el fiscal, que la posesión fue a través de una conducta que no dijo el fiscal, porque el fiscal nada más dijo poseyó por tener en su radio de acción y ámbito de disponibilidad, pero no dijo qué hizo. Y el juez dice, bueno, es que sí poseyó porque la tenía en su bolsillo. Si en la imputación el fiscal no dijo la tenía en su bolsillo, el juez al vincular está yendo más allá. No puede variar los hechos para modificar ni siquiera la calificación jurídica, pues al hacerlo ejercería funciones de órgano acusador, lo cual implicaría reunir dos funciones antagónicas en una sola persona, en la del juez, en clara transgresión a la naturaleza del sistema. Juez, jueza, magistrado y magistrada, nada te permite completar lo que el fiscal no completó o no precisó. Eso es actuar en transgresión del principio de imparcialidad. La autoridad judicial debe concretarse a estudiar el asunto y determinar si a partir de los hechos narrados por el fiscal y los datos de prueba existe causa probable, existe mérito en la investigación que justifique la continuación de la investigación en su siguiente fase. ¿Ya vieron? Esa es la finalidad de la vinculación a proceso. Sin invocar sucesos diferentes o modificando los invocados por el fiscal para dictar vinculación a proceso.
Señores, ¿cuántas vinculaciones a proceso violan esto? Y esto es jurisprudencia de la Corte. Ya desafortunadamente era el 80%, hoy son el 90 o el 95% de las vinculaciones a proceso las que violan esto. Los jueces mal piensan que su función es esta, en pro de la víctima, en pro de la impunidad. Y miren, más adelante está en esta sentencia lo que les dije de la 1118-2019, lo que nos ayudó a leer don Sergio. El principio de imparcialidad implica que el juez permanezca ajeno a los intereses de las partes, sin favorecer indebidamente alguna. De esta manera, la autoridad judicial tiene vedado asumir la representación o defensa de alguna de las partes, ni de la víctima, señores. Por ende, no puede concentrar funciones de investigación, acusación o defensa. Se erige como un deber ético que debe estar presente en el juzgador, de modo que en los procesos sometidos a su conocimiento debe juzgar con ausencia de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguna de las partes. ¿Saben ustedes cuánto juez dice, este asunto es mediático, yo voy a vincular antes de entrar a audiencia? Eso es actuar con designio anticipado, lo que aquí dice la Corte. En ese sentido, el juez como rector del proceso debe actuar en un plano de neutralidad, es decir, desprovisto de algún interés en favorecer o perjudicar a alguno de los justiciables, ni a la víctima, señores, ni porque la víctima sea mujer, ni porque sea niño, ni porque sea indígena, ni porque sea nada. Esto implica que debe evitar conceder ventajas o privilegios ilegales a cualquiera de estos. Y fíjense ustedes que en el famosísimo Amparo 4/2022, el que resolvió el caso Duda Razonable, la Corte regañó al juez, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. No, es que sí pueden reclasificar, Víctor Hugo, pero en la reclasificación o para reclasificar no se pueden variar los hechos. Sí se puede reclasificar jurídicamente el mismo hecho sin cambiarle nada. Miren, aquí dijo la Corte, el juez no debe tener la intención de construir activamente una versión plausible de los hechos a fin de fincar responsabilidad de alguien con el propósito de evitar impunidad. El juez respetuoso del principio de presunción de inocencia es escéptico y su sentencia debe reflejar ese escepticismo. Pero fíjense en el párrafo 194 que dice la Corte. Regaña al tribunal diciendo, fíjense, en el párrafo 193 dice, a partir de esos elementos, la sentencia se propuso a valorar con notoria indulgencia la ausencia de memoria detallada que el testigo exhibió durante la audiencia, así como las contradicciones. Pero este párrafo es el contundente. Con ello, dicho órgano olvidó que el estándar probatorio constitucionalmente no permite hacer inferencias oficiosas indubio pro víctima, sino solo indubio pro reo. La decisión de usar un estándar más benigno para la víctima resultó en una especie de suplencia de la deficiencia a favor de la fiscalía, lo cual es completamente inadmisible a la luz de los estándares constitucionales. Ya también les mandé esta sentencia. Ah, lo que pasa es que la víctima es niño y el interés superior del menor. Fíjense qué dijo la Corte en el amparo directo en revisión 1316 diagonal 2023. Miren qué dice en el párrafo 69. Bajo estas premisas,
No es jurídicamente admisible que bajo la aducida tutela de derecho de una de las partes, como es la víctima, puedan vulnerarse los derechos del imputado. Ni bajo la aducida tutela de la víctima se pueden vulnerar los derechos del imputado. ¿Saben qué? Dice la Corte, aún en los casos más extremos. ¿Cuáles son los casos más extremos? Derechos del niño, venta de niños, prostitución infantil, utilización de niños en pornografía. Ni ahí. Nada de lo dispuesto en ese artículo se entenderá en perjuicio de los derechos del acusado a un juicio justo e imparcial, ni será incompatible con esos derechos. Señores, si el juez asume la función del fiscal, solo Dios te puede ayudar. Y esto lo dijo Rabdruch. Dijo, quien tiene a su acusador, a su juez como acusador, solo que Dios sea su defensor. Más o menos así dice la frase de Rabdruch. Ahorita se las voy a poner. Aquí está la frase. Quien tiene a su acusador por juez necesita a Dios como abogado. Señores, si el que dice que es juez en realidad está bajo la toga con la chamarra de la FGE o la FGR, en realidad ese juez no está ahí, está en la banca de la fiscalía y solamente Dios puede ayudar a los imputados. Colegas, con este repaso quiero que se den cuenta que la práctica que tenemos de vinculación a proceso está completamente alejada de la ley, de la Constitución y de la jurisprudencia. Don Sergio, ahora sí dígame. Y con usted ya nos despedimos porque son las 8:25 y terminamos a las 8:30. Gracias, maestro, muy amable. Este, Digo, para empezar, yo no postulo en materia penal, veo materia fiscal exclusivamente, pero por ejemplo, en los delitos de defraudación fiscal o la defraudación fiscal equiparada, cuando vamos a la audiencia inicial, por parte evidentemente de la defensa, ¿qué es lo que buscaríamos entonces nosotros derribar ahí? Entiendo que la imputación la formula el fiscal con base en los datos de prueba que obran en los registros que integran la carpeta de investigación, de acuerdo Que a la... se desprenden de los registros, los datos de prueba que se desprendan de los que verbalicen. Ajá. Correcto. Entonces, si por ejemplo los datos de prueba provienen de registros de la carpeta de investigación y esos registros hacen referencia a documentales que generalmente se obtuvieron a través de procedimientos de revisión de la autoridad fiscal, que previamente, vamos a suponer, fueron declarados nulos en sede administrativa, podemos decir entonces que cuando el fiscal formule la imputación apoyándose en esos datos de prueba, eh, evidentemente carecerían de un sustento lógico jurídico para que el juez pueda pronunciarse a favor de la vinculación a proceso. Claro. Y aunque las materias corran independientes, la base del proceso penal fue la Comisión de Conductas Administrativas, que en un proceso administrativo se determinaron incorrectas las facultades de comprobación, etcétera, por falta de requisitos en la notificación, en la visita, lo que usted quiera. Y si esto en un procedimiento administrativo se determina que no fue correcto y se anulan, pues no puede tener sustento el proceso penal, porque no surgió por sí mismo, sino surgió con motivo de estas conductas que se pusieron en conocimiento por la autoridad fiscal. Entonces, por supuesto que lo tiene. Señores, lo que sucede en realidad es que hay mucho desconocimiento de aspectos técnicos en la práctica. Y hoy, desafortunadamente, se ha desdibujado la vinculación, se ha subvalorado la vinculación, se ha reducido la vinculación en la práctica a un formalismo.
Entonces, ya los jueces no son jueces que juzguen a partir de elementos argumentativos y evidencia. Ya básicamente se puede decir que son vinculadores a proceso. El juez tiene que hacer un análisis y decir en qué porcentaje de asuntos vinculo a proceso. Si en la mayoría vinculas, eres un vinculador a proceso, no eres un juez. No puedes ser un emisor de órdenes de aprehensión, un emisor de órdenes de cateo, un vinculador a proceso, porque esa no es la función de un juez. Eso lo puede hacer cualquiera. Imagínense, a cualquiera le decimos, mira, tú te pones la toga, te sientas allá y cuando terminen de hablar las partes, vas a leer esto. Por tanto, con base en los datos de prueba expuestos por el fiscal, se vincula a proceso. Eso no se requiere ningún conocimiento específico para hacerlo. La justicia, señores, no se sirve a la carta. ¿Qué va a llevar hoy, señor fiscal? Hoy voy a llevar orden de aprehensión. ¿Cómo no? Con mucho gusto, saliendo orden de aprehensión. ¿Qué va a llevar hoy, señor fiscal? ¿Qué quiere? ¿Vinculación a proceso? ¿Con qué la quiere? ¿Con medida cautelar de qué? La quiero con medida cautelar de prisión preventiva. Prisión preventiva al fiscal de la mesa tal. No, no es esa la función de un juez. Y eso es lo que está pasando desafortunadamente hoy en día. Espero que haya servido la respuesta y tendríamos espacio para dos inquietudes muy precisas o muy concretas si existieran, y si no, ya concluimos con la plática, licenciado Jesuí. Bueno, pues aparentemente no hay más inquietudes. Espero que haya sido ilustrativa esta plática, esta información y sobre todo que reflexionemos sobre lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque la ley, la jurisprudencia y la Constitución no sustentan lo que estamos haciendo. Estamos, señores, actuando conforme a la mitología. Y acuérdense cuando la mitología determinaba por qué existían los astros, por qué existía el fuego, y después la ciencia explicó por qué están ahí los astros, por qué existe el fuego, cuándo se da el fuego. Pero nosotros queremos seguir siendo astrólogos en vez de astrónomos en esta práctica que estamos haciendo como abogados. Un gusto, gracias HIC Capacitación Integral. Al contrario, maestro, muchísimas gracias. Como siempre es un placer y un honor tenerlo con nosotros. Me voy a permitir tomar la pantalla un momento. Bueno, a nombre de Virtus Academy y en colaboración con HIC Capacitación Integral, quiero hacer entrega de este reconocimiento, pues en retiro Eduardo Alberto Osorio Rosado, por su excelente ponencia en el curso online, que hace que un juez vincule o no a proceso errores y criterios claves con una duración de 1 hora y 30 minutos. Muchísimas gracias, un honor tenerlo con nosotros el día de hoy, pero queremos más agradecerle a todos los participantes por su tiempo y su confianza. Muchísimas gracias a todos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y sigan a Virtus Academy. Los estamos esperando. Muchísimas gracias. De nada, y por ahí me escribieron algunas personas que están siguiendo en Facebook, pero dicen que no pudieron hacer preguntas a través de Facebook. Bueno, pues ya lo dejamos para otra ocasión. Que estén muy bien, muy buena noche y estoy a sus órdenes. Gracias, hasta pronto. Jueves 16 nos vamos a Oaxaca, ¿verdad, mi amor?